Bueno, dentro de un ratito ya me voy al bosque y quería decirte que el video de hoy, por favor, trata de que lo puedas ver entero, porque vas a entender un montón de cosas que nos están pasando y que los que nos tuvieron que haber enseñado cómo defendernos, o sea, no lo han hecho porque la gran mayoría de nosotros está resistiendo y aguantando los empellones y las desgracias y las inconsistencias y los errores y los ladrones y los corruptos y los jueces y los fiscales, en fin, todo lo que nos ha llevado a este desastre y nosotros no, por más voluntad que tengamos como pueblo, no nos podemos defender. Por eso, yo modestamente, vos sabés que somos pueblo, no vamos a presumir de vuelos filosóficos ni doctrinarios ni nada, pero vamos a tratar de traer una explicación para que podamos entender qué está pasando y cómo pudiéramos defendernos. Entonces, te quería hacer este introito, esta difusión, porque ahora me voy al bosque, a disfrutar el bosque, y un día hermoso que es hoy, los últimos días, hoy está entrando el invierno, el otoño aquí. Entonces hay que aprovechar los próximos pocos días que quedan de buen tiempo. Así que te veo en el bosque, para que sigamos hablando, y por favor, trata de verlo todo. Por lo tanto, nosotros estamos inmersos dentro del progreso, pero muy poco sabemos lo que es el progreso y sirve averiguarlo porque nos va a dar recursos para la defensa de los problemas que tenemos que enfrentar. Por ejemplo, la antigüedad. Y la antigüedad nadie cree que es importante en este momento. Sin embargo, 4000 años antes de Cristo, empieza el desenvolvimiento cultural, o sea, 3500 años que empiezan donde están los escritos, las referencias históricas. Después vino, claro, la arqueología y todo eso que nos ayuda a comprender un montón de cosas, pero el conocimiento, o sea, lo que se considera como la antigüedad, que es donde empieza nuestra cultura, nuestra civilización, estamos hablando solamente de los últimos 3 o 4000 años antes de Cristo. Entonces, tenemos una referencia más o menos bastante bien, ahora con las nuevas ciencias y la tecnología, bastante bien avanzada. Pero si no está explicado para qué sirvió eso, pues ni me interesa aprenderlo, ni siquiera leerlo, ni mucho menos escucharlo. Pero después de la antigüedad se sucede una etapa que se consideró el oscurantismo, o sea, la Edad Media. Y ahí en la Edad Media es cuando nacen las religiones, las creencias, las luchas de clase, en fin, todo ese proceso de evolución ya eso es a partir del conocimiento, o sea, a partir de la educación, de la cultura, y ahí entonces aparecen distintas religiones, distintas ponencias para lograr supremacía, o sea, para lograr poder. Las religiones se utilizaron no para llegar a Dios. Sí, era la idea, pero se utilizaron. La idea era llegar a Dios, pero se utilizaron como instrumento militar muchas veces las religiones. Y hubo luchas de clases dentro de las religiones que hicieron 1000 años, que duró más o menos la Edad Media, una lucha permanente mientras venía el progreso empujando. O sea, el progreso venía empujando porque cada vez había mayores conocimientos. Entonces la Edad Media, y ya en 1787, 1789 empieza la edad contemporánea, o sea, la edad nuestra, la que estamos ahora, termina la Edad Media, se calcula más o menos, no son cosas cortadas, con la Revolución Francesa empieza la época contemporánea, o sea, ya el hombre había evolucionado, cuando digo el hombre digo la especie, el género, había evolucionado de aquella era primitiva de las cavernas a ya estar integrado a una civilización que el progreso le demandaba una cantidad de necesidades. Entonces esa demanda de necesidades, o sea, necesitaba,
aparece el pensamiento, aparece la doctrina, aparece la academia, aparece el escritor, ya con la imprenta en plenitud y todo, aparecen los libros, aparecen los filósofos, los grandes maestros, aparecen con los grandes enseñadores, los grandes maestros, las grandes enseñanzas, aparecen en la Edad Moderna, o sea, a partir de la Revolución Francesa es cuando intervienen las grandes mayorías en el quehacer, en el progreso. O sea, si nosotros nos fijamos, han sido ciclos que se han cumplido en la evolución humana, o sea, en lo que es nuestra civilización. Ahora bien, nosotros, esa edad contemporánea, esa edad moderna, como se le llamó en la historia, se le llama, no ha terminado. Pero, curiosamente, los ciclos de la evolución del hombre, o de la evolución de la especie, o de la convivencia humana en el planeta, se han ido acortando. O sea, dentro de la época moderna o contemporánea, ha habido una cantidad de ciclos, guerras intermedias, apariciones de grandes iniciados, nuevas ideas filosóficas, teorías políticas, búsqueda de justicia, apareció la ley, aparecieron un montón de ordenamientos. Si el hombre, después de 3.000 o 4.000 años, empezó a ordenarse, a buscar poner en espacios cada representación para defender sus derechos y para asegurar sus garantías. O sea, eso es lo que estamos buscando ahora. Ahora, estos ciclos que hemos llegado ahora, después de todos esos miles de años, porque son 4, 5, 6.000, 7.000 años, por lo menos que tenemos otro conocimiento, es lo que nos dan lo que tenemos hoy. Entonces, esa gran cantidad de información que nos aportó el progreso y el proceso de tiempo, nos transformó en información. O sea, nosotros hoy disponemos de una información tan amplia de no solamente nuestro hábitat, nuestros medios, sino de lo que pasa en el mundo, y eso nos puede permitir a nosotros un conocimiento sobre las consecuencias de cosas que suceden en otras partes o posibilidades para estudiar qué sucede a nuestro alrededor. O sea, el conocimiento nos ha venido a ayudar a nosotros para sentirnos seres humanos y que cada quien tiene su espacio y al cual debe ser respetado. Todo eso lo hemos aprendido en los últimos 200, 300 años. O sea, nosotros somos componentes de un nuevo fenómeno en el globo terráqueo. O sea, nosotros somos, aparentemente, según la historia, descubridores de un nuevo mundo, un nuevo continente que no estaba considerado en lo que era la civilización, o sea, lo que era el progreso cultural de la Edad Media, que fue la época del comienzo del conocimiento. Pero nosotros no existíamos, o sea, nuestro continente no existía. O sea, nosotros somos una generación de una evolución moderna. O sea, no tenemos más de 500 años. O sea, desde la conquista hoy, tuvimos 300 años de colonialismo y tuvimos 200 años de la conquista. O sea, la conquista fue férrea, violenta, porque no fue una conquista humanizante, fue una conquista de voracidad, de rapiña, fue una conquista de despojo, de borrar las culturas, imponer situaciones para controlar toda la riqueza que había a disponibilidad. Entonces la colonia fue violenta con nosotros. O sea, se manejaba desde la metrópoli un terror y una extinción total. Además que se trajo de los conquistadores todos los vicios y todas las enfermedades y todo. O sea que eso fue violento, sangre y fuego. Fue a morir, matar, morir. Y después llegó, como solución, llegó la colonia, el colonialismo, o sea, compartimos intereses, ya empezamos a compartir intereses. Y tras Cartón, con las dinastías heredadas de la Edad Media y la aparición de la rebelión contra esos poderes feudales con la Revolución Francesa, nace una nueva etapa, una nueva época, y esa nueva época que la prolonga Napoleón después de la Revolución y se invade o cae sobre la cabeza de todos los poderes feudales en Europa, hace
que la huida de los reyes y el abandono de las monarquías, su predominio sobre nuestro continente, nace la era libertaria, o sea, nace nuestra independencia, las posibilidades, o sea, nosotros somos prácticamente nuevos en todo este juego de los tiempos. Tenemos menos de 250 años, desde la liberación del colonialismo a la independencia. O sea, estamos todavía aprendiendo, estamos en los pininos de nuestra civilización. Y dentro de esos 250 años, 200 años, 220 años, aparecen los Bolívares, los San Martín, los O'Higgins, los Artigas, en fin, los Morelos, o sea, aparece todo ese aluvión de cambios en el continente, o sea, el mestizaje adquiere propiedad, o sea, nosotros en cierta manera somos mestizos o descendientes de indígenas y con el conquistador y las invasiones de otros territorios, o sea, ahí aparecen los nuestros líderes que nos dan una independencia media remendada, pero si bien es cierto, oficialmente nos desprendimos del colonialismo, pasamos a un colonialismo moderno heredero de la revolución industrial, que se había producido como un fenómeno natural después de las revoluciones en Europa. Entonces, eso somos nosotros. Claro, en esa lucha desesperada nosotros, porque nosotros tenemos prioridades insatisfechas, tenemos necesidades urgentes, y se nos han venido amontonando los problemas y no hemos podido resolver. Por lo tanto, como podrás ver, este raconto histórico medio desordenado, o sea, uno no es historiador, pero sí te da la pauta de que estamos enfrentando de urgencia, todo es urgente, a partir de la independencia todo fue urgencias acá. Acá no se maceró nada en tiempo, todo fue violento y cambio, y claro, la ambición externa, viendo tanto potencial de riquezas inconmensurables, de grandes extensiones de territorio, de minería, de productos naturales, de posibilidades de generar riquezas, y ahora la riqueza es el alimento, pues somos fruto de tentación. O sea, nosotros no estamos organizados. Todavía nuestros gobernantes tienen instintos primarios. O sea, el gobernante no es un idealista en general, muy escasos. Son generalmente gente que llega al poder para resolver sus problemas personales. O sea, es una herencia que nosotros recibimos o tuvimos influencia del poder feudal, el poder que acumulaba riqueza y tenía a los esclavos a su servicio. Hoy ha cambiado un poco el panorama, pero en el contenido, si lo profundiza, uno sigue siendo el mismo. Entonces, la lucha ahora es que nosotros somos grandes mayoría, no tenemos preparación como para defendernos, pero sí sabemos dónde nos ajusta el zapato y vamos en busca del poder. Claro, nosotros nos birlan el poder frente a nuestros ojos porque no tenemos recursos intelectuales para enfrentarnos al enemigo. El enemigo nos inventa juicio, nos lleva a la corte, nos lleva a los tribunales, nos condena, y los nuestros, las grandes mayorías, tienen escasas posibilidades de defenderse, porque todavía no hemos aprendido nosotros a no caer en las trampas que ellos ya vienen ancestralmente dominando. Fíjate que a mí me gusta tocar estos temas porque son parte de nuestras urgencias, de nuestros desafíos. O sea, son temas que viéndolos bien desde una poltrona acomodada, se ve naturalmente el capacitado, el que tiene templo, el que tiene escuela, el que tiene academia, nos ve medio improvisadores, o sea, nos ve muy elementales. Pero la urgencia que te he venido marcando en los pasos de la transformación de la civilización en la historia, hace que tengamos que ser atrevidos porque el desafío es enorme. Y si nosotros no reaccionamos, aunque sea ahora en estado primario y con impulso, nos pasan por encima, los hemos notado.
Y hemos notado que la fuerza ya no es suficiente, ya la rebelión ya no sirve, ahora la rebelión tiene que ser de los intelectos. Entonces nosotros tenemos que tratar de superarnos, porque los desafíos ya no son a bayoneta calada, ni a cañonazo, ni con la ametralladora. Ahora los desafíos son por un giro bancario te hacen temblar un país por 50.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué vas a sacar a la gente a que la maten en la calle a palos? ¿Te das cuenta por qué la necesidad a nosotros nos empuja a una transformación distinta? Por eso el llamado nuestro. Nosotros sabemos, como te dije antes, sabemos dónde nos duele. Ahora tenemos que averiguar cómo nosotros encontramos el paliativo para resolver el problema del dolor. Pero mientras tanto no estar parados, como muchos políticos ahora están parados a ver qué pasa con los acontecimientos. Hay que estar en marcha, en movimiento. Por todas estas cosas que más o menos hemos venido desarrollando, nuestra dirigencia debiera entender o debiera tratar de dilucidar que un proceso en estos tiempos, en nuestro continente, no dura más de 10 a 15 años. Y las generaciones que vienen detrás empujando traen nuevas ideas. Y esas nuevas ideas son las que nosotros debemos cuidar, porque pueden ser ideas propias que defiendan nuestros intereses o pueden ser ideas inyectadas, insinuadas, sugeridas, o sea, que le han lavado la cabeza y que le meten las ideas distintas. Entonces nosotros tenemos que tener distintas velocidades y debemos ser estrategas de tal manera que si señalamos un destino no quiere decir que ese sea nuestro horizonte. Señalamos un destino porque es la única puerta de salida. O sea, yo hablo de dolarizar la economía, por ejemplo. No es porque sea el destino de mi ideal, pero sí es la única puerta de salida, porque ahora estoy en un atolladero y cada vez siento que me hundo más. Entonces yo tengo que buscar una puerta de salida, un escape. No es que sea mi ideal que la Argentina, por ejemplo, o el continente se dolarice. El ideal sea que nos unamos todos, o sea, una idea primaria que nace con nuestra independencia. O sea, Bolívar hablaba de continentalismo. O sea, estamos hablando de 200 y pico de años atrás. Y nosotros no hemos cambiado la cabeza. Lo que nosotros debemos cambiar, o hemos cambiado algunos, es las estrategias. Entonces hoy, involucrar a Estados Unidos, a México y a Canadá en el continente y hacerlos responsables por igual de todas las aventuras que tengamos como los desafíos futuros, ese es el objetivo. No es que yo, Reynoso, viejo, tonto, estúpido, que habla de que fue amigo de Perón, eso no es nada. Nada, lo que yo fui, que encontré a Perón, que eso es un hecho circunstancial. Lo importante es lo que yo te diga ahora. Dolarizamos aquí y salimos. Después ya tendremos que tener las estrategias pensadas para ver cómo continuamos. Entonces, salir ahora y marchar al continentalismo. López Obrador es el que lleva la voz cantante y hay que pegarse a él y hay que ver qué le podemos aprender a él. Entonces, todas estas cosas, no sé si la encuentras en los youtubers que te hablan tanto de tantas cosas. Nosotros tenemos que buscar estrategias que resuelvan problemas. Nosotros no podemos ir a un antagonismo tonto que no produce ningún resultado. Nosotros tenemos que ser perspicaces en la búsqueda de soluciones y, si es posible, evitar toda violencia, porque ¿qué es lo que nos quieren llevar a la violencia? Porque ahí perdés el equilibrio en la violencia. Entonces, lo importante es el pensamiento, la estrategia de la idea. El propósito es a dónde uno quiere llegar y cómo. Fíjate que tengo miedo de no haber sido lo suficientemente claro para transmitirte la idea. Y claro, uno tiene limitaciones, no hay nada que hacerle, pero por lo menos pone la semilla, ya vendrán cultivadores más expertos que la hagan germinar y la cosechen. Esta tarea en soledad es una apuesta al imponderable, porque no sabemos lo que puede pasar,
Pero hay hitos que te van marcando los tiempos. 10 años como máximo una idea puede germinar y sobre esa misma marcha un cambio. Por ejemplo, ahora Cristina está en el final de un ciclo. No sé si ella lo habrá entendido, si la gente que tiene a su alrededor lo ha entendido. Ella está en el final de un ciclo. O se renueva con una idea provocativa y avasalladora sobre lo que se ha construido, o desaparece Cristina. Y el problema no es que desaparezca Cristina, el problema es que en el cambio se pierde mucho tiempo y puede aparecer Macri o Larreta o cualquiera. Entonces ese es el problema de los errores que no están estudiados para evitarlos. Entonces todas estas cosas alguien las tiene que hablar. Y claro, nosotros no tenemos pretensiones, lo único que tenemos es voluntad, que es la que ponemos de manifiesto todos los días. Y a veces uno no logra los objetivos. Por ejemplo, estos videos que a lo mejor pudieran ser útiles a mucha cantidad no lo ven más que 2 o 3 mil personas. Y no ese es el tema sería que estos videos lo vean por lo menos 10.000 personas y que a partir de eso venga el cambio. En fin, hermano, por todo lo expuesto, a pesar de que la academia está en deuda con nosotros, o sea, nosotros hubiésemos necesitado más recursos porque la velocidad de los tiempos nos enfrenta con enemigos impresentables y llenos de una voracidad y una potencia ilimitada. Y nosotros todavía reaccionamos con emociones primarias, queremos ir a la lucha armada, queremos ir a la resistencia, a producirle una aparatosidad de fuerza y nosotros estamos fuera de la realidad. Hoy la fuerza es fundamental para los desafíos que vienen, estos que están en la puerta ahí, son marote, inteligencia, bocho, o sea, son ideas. Y no estamos, nosotros sabemos que estamos muy condicionados por nuestras limitaciones. O sea, no es que uno sea tonto y que no sepa lo que pasa, pero por eso tenemos que sembrar. Los que más o menos la tenemos media clara, tenemos que conversar con la gente. Ojalá que la gente no sea reaccionaria y que vaya a reaccionar demasiado tarde. O sea, la reacción debe ser moderada e inteligente. Y los dirigentes que comandan estos tiempos tendrían que estar más preparados, porque no están entendiendo el fenómeno que está ocurriendo. Y el fenómeno los va a llevar a ellos, indefectiblemente, al ocaso, y nosotros, si no nos proponemos avanzar, nos vamos a quedar en el camino. El mundo está en movimiento permanentemente, se está cayendo Europa, no sabemos lo que va a pasar con Rusia y con China. No tenemos gente acá nosotros en el continente que tenga la capacidad, excepto López Obrador y Bukele en Salvador, pues no tenemos muchos líderes que la vean clara y que tengan la capacidad de buscar una puerta alternativa para el ciclo que empieza, no que nos encuentre distraído. Ya sabes que mañana me vas a encontrar en cualquiera de estos lugares. Te mando un gran abrazo y te agradezco. ¿Sabes la importancia que tienes ahí? No te imaginás. Pero son el motor, la fuerza, la energía que me dan vida. Ojalá que yo pudiera responderte con la misma intensidad de tus deseos. Te mando un abrazo.